El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Nuestro buen Dios había dado al pueblo de Israel una serie de normas, de reglas, dentro de las cuales estaba el sábado, ¿verdad? El descanso sabatino. El descanso era el día del Señor, no era un día para descansar. Se decía de descanso porque estaban prohibidas las actividades físicas, con el fin de darle solamente ese tiempo y ese día a las cosas de Dios. Esa era la intención, no comprometernos a las cosas del mundo materiales para poder acercarnos en ese día a Dios. Entonces Israel, que en muchas ocasiones había roto la ley de Dios, la había despreciado, y se encontró con que cuando despreciaba la ley de Dios eran llevados de esclavos, eran sometidos y llevados a la esclavitud. Hicieron una serie de reglas para poder, una especie de cerco que supuestamente iba a ayudar para que se pudiera cumplir la ley, para que no se dejara de cumplir la ley. Y dentro de esto también pusieron en sábado, como era día de descanso, entonces solamente hay una cierta cantidad de pasos que puedes dar, hay una cierta cantidad de distancia que puedes recorrer sin fallar. Hasta la fecha, los que son radicales en esto, el día sábado no hacen el esfuerzo de prender la luz con un interruptor. Le pagan a alguien para que haga todas las cosas. Ese día no se podía cocinar, ese día no se podía hacer nada. Sí, ellos fueron poniendo las reglas estas. No es lo que el Señor estaba pidiendo exactamente. Como que no encontraron el espíritu de la ley.
Entonces, aquí, estos son los preceptos humanos, son las leyes humanas que fueron rodeando a la ley de Dios. Resulta que Jesús va en un sábado a una piscina, la piscina de Bethesda, Bethsaida le llaman algunos, Bethesda, y entonces en esa piscina un ángel bajaba y tocaba el agua y el agua vibraba, y el primer enfermo que entrara a esa piscina sanaba de lo que tuviera, no importaba que tuviera, quedaba sano. Y allí había un hombre, 38 años enfermo, no tenía familiares, no había nadie que le ayudara, tenía tiempo ahí, pero cuando vibraba el agua, pues alguien ayudaba a su enfermo, lo metían al agua y le ganaban. Así de que, pero ahí estaba con la esperanza de que un día le pudiera tocar la sanación a él. Y Jesús llega, porque Jesús se da cuenta de esto. No conocía al hombre, pero se da cuenta, se lo percibe. Entonces va a este lugar y se acerca directamente a este hombre, rodeado ahí de enfermos. Pero ya ven que ellos traían un manto, los judíos, y no siempre se les veía el rostro. Entonces llega Jesús directamente con el enfermo y le pregunta si quería sanar. Y el enfermo le responde con toda sencillez: Señor, es que no tengo nadie que me ayude, y cuando el agua vibra, yo me esfuerzo en llegar, pero alguien me gana, mete a su enfermo y ellos son los que sanan. Y Jesús le da la orden: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es una orden, esto estaba supuestamente en la mente de los judíos, violando todas las reglas. Estaba prohibido cargar cosas. No tiene mucho sentido ahorita para nosotros. En aquel tiempo lo tenía completamente, y hasta la fecha para algunos lo tiene completamente. No pueden hacer absolutamente nada. Pero Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levanta la camilla y luego los judíos llegan con él: ¿por qué haces lo que está prohibido hacer en sábado? Está haciendo un esfuerzo, está haciendo algo. Y él responde: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Quién? No sé. Alguien se acercó a mí y me dijo: ¿quieres sanar? Y me dijo: levántate. Es una simple orden: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto es lo que ellos van a buscar. Como están buscando ahorita cómo destruir a Jesús, van a aplicar esta ley para tratar de culpar de algo a Jesús. Y entonces se acercan y le preguntan: ¿por qué está haciendo milagros en sábado? Que los haga cualquier otro día, pero no en sábado. En realidad, ellos lo que no querían era que la fama de Jesús siguiera creciendo. Entonces le decían: es que en sábado está prohibido hacer todas estas cosas. De alguna manera esto es una hipocresía. ¿Por qué es una hipocresía? Porque si el mismo Jesús en otro momento les va a decir, cuando va a hacer otra sanación en sábado, a uno que tiene la mano tullida, y les pregunta: díganme, si se les cae un burro en un hoyo, ¿por qué sábado lo dejan ahí aunque se muera? ¿Verdad que le hacen toda la lucha a sacarlo aunque sea sábado? Y eso es un animal nada más. ¿Cómo Dios no va a compadecerse de uno de sus hijos? Por eso Él ve la malicia que hay, la hipocresía que hay. Por eso es que Jesús va a enfrentar esta situación, va a enfrentarlo. Entonces, aquí hay muchos mensajes que el Señor nos va a dar y que tenemos que detener nuestra atención. Nunca ha sido tan importante la respuesta de Jesús como en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, porque Jesús responde: mi Padre siempre trabaja y yo también siempre trabajo. Adverbio de tiempo: siempre, constantemente, no deja de trabajar nunca. ¿Por qué digo que es importante en este tiempo? Porque en este tiempo hay muchas personas resentidas con Dios. Ahora más, porque con lo del virus y con los terremotos que está habiendo, las inundaciones, tsunamis, volcanes, etcétera, todo esto, hay muchas personas que quedan heridas, que quedan lastimadas, y como que la gente voltea y le dice a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué no haces nada? No estás haciendo nada, nos estás dejando aquí a nosotros con nuestras desgracias.
¿verdad? Se resienten entonces con Dios porque piensan que Dios no está haciendo nada. Lo que sucede es que lo que Dios hace no siempre se da uno cuenta, no es muy perceptible la mayoría de las veces las cosas que Dios hace. Voy a poner un ejemplo para explicarme. Una mamá que ora mucho, se acerca mucho a las cosas de Dios, es más, sirve hasta en la iglesia, y de repente su hijo choca, tiene un accidente y queda en el hospital. Y entonces está lastimado el muchacho, está con dolores fuertes, y pues la mamá ve a su hijo y le duele su hijo. Y entonces va a la capilla y le dice: Señor, ¿qué pasa? Si yo siempre estoy contigo, yo hago oración, te sirvo en tu iglesia, ¿por qué no haces nada? Mira cómo está mi hijo. No entiende la mujer qué es lo que está pasando en esas circunstancias. Lo que ella no sabe es que si Dios no hubiera intervenido, su hijo se hubiera matado. El Señor dejó el mal menor, porque también eso le va a ayudar al muchacho a que sea más maduro en el momento en el que vaya utilizando estos vehículos, ¿verdad? Que no sea tan imprudente en el momento de manejar. Entonces Dios puede hacer, que no podemos decirle a Dios: no estás haciendo nada. Que no lo notes es otra cosa, que no se vea es otra cosa. Hay quienes dicen: es que ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué no me ayudó? Pasé por un sufrimiento muy grande. Sobreviviste porque Él te sostuvo. Hay muchas cosas que no vemos nosotros, que no entendemos. Solo Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. Nosotros no sabemos. Entonces, como esta mujer, nos puede pasar que nosotros no vemos la mano de Dios en nuestra vida cuando allí está la mano de Dios. Ya cuando lleguemos después de morir a su presencia, nos daremos cuenta de todo el bien que nos hizo sin que nos diéramos cuenta. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas veces hubiéramos muerto? ¿Cuántas veces? Yo sacando una vez, pensando en esto, recordé por lo menos 3 veces estuve a punto de ahogarme. Yo creo que no me ahogué, no porque faltara agua, sino porque el Señor no lo permitió. Hay muchas cosas que en mi mente están olvidadas, cosas que no sucedieron porque Dios lo evitó. Hay cosas que sí lo permite, y lo permite por una razón. No siempre es clara para nosotros, no siempre podemos entender el plan de Dios. Jesús contesta: así como mi Padre resucita a los muertos y les da la vida. ¿Por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento sucedió. Elías llega a una casa y entonces la señora que hospeda a Elías tenía un hijo, y siempre que iba Elías, ella la hospedaba y lo hospedaba, y de repente el hijo se muere. Y entonces ella va llorando y le dice a él: ¿qué hiciste? ¿Qué hice de malo? Te estoy hospedando y mira cómo me paga Dios. Y entonces Elías se mete en oración y: Señor, es la persona que me ha ayudado tanto, ¿por qué permites esto? Por favor, empieza a interceder. Y entonces viene la inspiración, se pone encima del niño, extiende las manos y resucita el niño. Y se lo devuelve viva, resurrecciones. Entonces ha habido resurrecciones. Lo mismo sucedió con Eliseo. También Eliseo va a hacer oración por un niño y también va a resucitar. Por eso es Dios el que lo hizo a través de ellos, de Elías y de Eliseo, de estos profetas. Es Dios el que lo hizo, no ellos. Nosotros no tenemos ese poder. Pero Dios puede utilizar un instrumento para hacerlo y que se note que fue Él. Por eso ellos hicieron oración antes, no fue una iniciativa. Ellos querían que resucitara, pero no lo podían resucitar por sus propias fuerzas, hasta que Dios les concedió lo que pedían y entonces le devolvió la vida a esos niños. Entonces dice Jesús: así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo, Él es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, así el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. Eso es muy interesante, porque en este mundo Dios es bueno con los buenos y es bueno con los malos. Algunos han malinterpretado y pensado que siempre va a ser así,
que puede existir, porque hay misericordia, va a haber impunidad. Impunidad es cuando no se cumple la ley, cuando se permite un mal y los que tienen autoridad para poder poner una solución se hacen como que no ven y dejan aquella injusticia que se cumpla, se le llama impunidad. Bueno, muchos piensan que la misericordia de Dios va a provocar impunidad y entonces que pueden hacer el mal, pero que van a quedar impunes. No, Dios es bueno con los buenos y es bueno con los malos aquí en este mundo. Pero el día de nuestra muerte dice Jesús que Él va a ser el juez, no la mamá. Si llegaran con la mamá les perdona todo. El juez les hace un juicio. ¿Y les hace un juicio según Él quiera? No, no según Él quiera. Hay jueces que han dicho, quisiera meterte en la cárcel, refundirte en la cárcel y que no vuelvas a salir. Pero según la ley, puede decirte, ese es un juez, está aplicando la ley. Cuando nosotros moramos vamos a ir a la presencia de Jesús y Él va a aplicar la ley. Entonces no vamos a ir a donde quiera, sino a donde nos corresponda según lo que la vida que llevamos. Nuestro buen Dios puede devolvernos entonces la vida, tanto la vida física como nos puede devolver la vida laboral. Hay personas que ya no podían trabajar, que ya no podían hacer nada. Dios nos puede devolver la vida laboral, nos puede devolver la vida familiar, porque ya esa familia ya no era vida, era una guerra constante, era una división, era un sufrimiento. Dios puede devolvernos la vida física, laboral, familiar, qué sé yo, cuando Él quiere, a quien Él quiere en este mundo. Puede ser alguien que sí merecía tener vida, merecía tener más vida. Y como ejemplo tenemos a Tabita. Tabita es una mujer de aquellos tiempos después de la resurrección y ascensión de Jesús, en el tiempo de los apóstoles todavía. Esta mujer de la ciudad de Jope que muere y mandan a hablarle a Pedro. Y cuando llega Pedro ve que todas le enseñan la ropa que ella les había cosido a la gente pobre, las cosas que les había ella regalado, y todos llorando de dolor porque era una mujer muy buena y una mujer que les ayudaba. Y entonces Pedro ve todo aquello, se mete allí donde estaba esta mujer difunta, se pone en oración. Él no tiene poder, el que tiene poder para dar vida y quitar es Dios. Se pone de rodillas y hace oración, le pide a Dios, viene una inspiración divina de que le acepta esa intercesión, se levanta y le ordena, Tabita, en el nombre de Jesús, levántate, y se levanta, le devuelve la vida. Como decía Eliseo, por favor, Señor, devuélvele el alma al niño, devuélvele la vida. Y Dios ordena que el alma regresara al niño y el niño despierta. Igual Tabita, en el nombre de Jesús, ella resucita a través de Pedro. Dios la resucita a través de Pedro. Por eso Pedro ordena en el nombre de Jesús. No dijo Pedro, yo en mi nombre, porque no pasa nada. En el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. Ella resucita y se levanta. Entonces puede ser que alguien merezca vivir y Dios les conceda la gracia de vivir. Pero puede ser que alguien merece la vida, pero no le conviene recibirla. ¿Habrá casos así? Por supuesto que los habrá. Lázaro, el gran amigo de Jesús, es uno de ellos. Lázaro se enferma. Jesús sana aquí gente, sana allá, sana el otro lado, y va a la casa de Lázaro, lo mira, está con él y no lo sana. Y se extrañan muchos, y se va Jesús a sanar gente, regresa, allí está Lázaro tirado en cama, se le empiezan a podrir casi las piernas y no lo sana. Jesús lo ve y le duele el corazón, le da lástima a su amigo Lázaro y no lo sana. Y Lázaro nunca perdió ni la fe ni la confianza, a pesar de que no lo sanó. Cuando empieza a agonizar, ni siquiera llega. Su hermana le manda una carta, Marta y María les mandan una carta. Tu amigo al que tanto amas está muriendo, ven. Y no fue, lo dejó morir. Pero muere este hombre sin dejar de confiar en Jesús, sin dejar de amarlo, sin perder su fe.
y fue recompensado con la gloria de la resurrección, pero no la resurrección que vamos a tener en el juicio final. Fue una resurrección a la vida normal, por eso Él volvió a morir. Nosotros vamos a morir y el día del juicio vamos a resucitar, nuestro cuerpo va a resucitar para ya no volver a morir nunca. En el que va al cielo ni el que vaya al infierno, con el cuerpo estaremos donde nos corresponda. Por eso, aquí hay una invitación a confiar en Dios, no en lo que nosotros vemos y en lo que nosotros pensamos, porque es más lo que ignoramos y es más lo que no vemos. Por eso no podemos poner la confianza en nosotros. Ahora mismo vemos en las redes sociales cuántas personas y sacerdotes se ponen ahí a hablar acerca del final de los tiempos y de lo que sigue y de lo que viene y de lo que va a haber, de lo que va a pasar. Son intuiciones humanas. Por eso la mayoría se han equivocado, porque parece que así va a ser y no lo es. Y no lo es. El Señor habló, pero no quiere decir que todos entienden lo que ha dicho. Yo comentaba, hay algunos que piensan cronológicamente cómo van a suceder todas las cosas. Mis hijos, esto es una guerra entre el cielo y el infierno. Si Satanás no puede saber qué es lo que Dios va a hacer, ¿ustedes creen que nosotros sí vamos a entender qué es lo que Dios va a hacer? Menos nosotros, menos. Si aquel con una inteligencia angélica no sabe lo que Dios va a hacer, menos nosotros. Pero a veces uno escucha la profecía, la interpretación es otro rollo, es otro boleto. Por eso hay que aprender a confiar en Dios, no en lo que sabemos, no en lo que vemos. Hay que aprender a confiar. Este es un caminar, porque sé que este es el camino, no porque estoy viendo el final del camino. Solo cuando nosotros estamos seguros que es el camino marcado por Dios. Por último, escuchamos que dice Jesús que el Padre ha dejado todo juicio a Jesús, ¿verdad? Decíamos hace un momento, y es algo que no debemos de olvidar, porque es el que va a juzgarnos. Nos va a juzgar de acuerdo a la forma como tratamos a los que son sus hijos, y todos los bautizados lo son, y los que no están bautizados están llamados a ser hijos de Dios. Entonces todos los que somos sus hijos, Dios nos va a juzgar sobre cómo amamos a los que Él amó. ¿Cómo amamos a los que Él amó? Esto no es fácil. El esposo y la esposa tienen que darse cuenta que van a ser juzgados en cómo amaron a su esposo o a su esposa según el amor que Dios les tiene. Y porque Dios les ama, por eso nosotros amamos incluso a los enemigos, porque Dios los ama. No está de acuerdo con lo que hacen, pero no deja de amarlos. Si Él no estuviera de acuerdo y por eso no los amara, nadie estaríamos aquí. Nadie estaríamos aquí, todos nos hemos equivocado lo suficiente, nadie estaríamos aquí. Entonces, esto es algo que tenemos que tener ahorita muy presente. No podemos emitir juicios, lo que sí podemos saber es que nuestra guerra es mantenernos en el amor. No podemos entender todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, lo importante es mantenernos en el amor, en lo que Jesús nos ha pedido para nuestra vida. Lo que permita o no permita, no pretender entender lo que Dios quiere, no vas a poder entender. Tendremos que tener una mente divina para poder entender a Dios completamente. Satanás no va a poder arrebatar a nadie al infierno, aunque lo merezca, fíjense bien, aunque la persona lo merezca. ¿Por qué? Porque Él no es juez. Él no es ningún juez, Dios no lo puso como juez. El único juez es Jesús. Si Él te dice, si Él declara sentencia sobre ti y dice cielo o purgatorio, ya nada puede el infierno, porque el infierno no es juez. Si decretara el Señor, porque según la justicia lo que mereciera una persona es el infierno, entonces sí puede venir y arrebatarlo de la presencia de Dios. Entonces sí, pero hasta que el juez emita el juicio. Por eso dice Jesús, tengan miedo no al que puede mandar su cuerpo a la muerte, sino al que puede mandarlos al infierno, y ese es Él. Tenemos que aprender, ese es el santo temor.
vamos a tener que enfrentar una justicia divina. Entonces tenemos que vivir de acuerdo con eso. Vamos a enfrentar una justicia divina. Vamos a pedirle hoy a Dios nuestro Padre nos conceda como un regalo de esta Santa Misa la gracia de poder tener paz en nuestra vida independientemente de las circunstancias que nos rodean. Aunque no entendamos nada, no nos corresponde entender, nos corresponde vivir conforme Jesús nos lo ha pedido. Seguir perdonando, seguir amando. Aunque nos cueste trabajo, es lo que más nos conviene a nosotros. Sin juzgar a Dios si está haciendo o no está haciendo. Dios siempre trabaja. Que no se note es otra cosa. Que no hace lo que tú quieres es otra cosa. Pero como tú no has visto lo que ya hizo, se nos puede hacer muy fácil decir que no está haciendo nada. Dios nunca está sin hacer nada, siempre está haciendo algo a nuestro favor, a pesar de nosotros y de que nosotros llegáramos a no merecerlo. Que nuestro buen Dios nos conceda la gracia de tener una gran confianza en el amor que Él nos tiene y corresponderle a su amor. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.